Algunos objetos sobreviven porque son valiosos, otros sobreviven porque nadie puede deshacerse de ellos. A lo largo de los siglos, en diferentes países, entre personas que nunca se conocieron, sigue apareciendo el mismo patrón. Se extrae una gema sagrada de su origen, se abre una caja sellada, se saca un objeto ritual del lugar donde debía permanecer, y entonces, casi como si la propia historia reaccionara, comienzan las consecuencias: enfermedad, fuego, ruina, pesadillas, muerte repentina. Tal vez todo sea casualidad. Tal vez el miedo sea suficiente para que los eventos ordinarios parezcan conectados, pero cuando la misma estructura se repite una y otra vez, a través de culturas que no comparten idioma, ni religión, ni folclore común, la pregunta se vuelve mucho más difícil de descartar. ¿En qué momento una leyenda deja de sonar a superstición y empieza a sonar a advertencia? Esta noche analizamos 10 artefactos que nunca fueron destinados a ser tratados como decoración, trofeos o piezas de colección. Cada uno conlleva una historia más oscura que el objeto en sí, y cuanto más profundizas, más difícil resulta creer que son solo historias. Comenzamos con la que quizás sea la joya maldita más famosa del mundo. Top 1. El diamante Hope. El diamante Hope suele presentarse como una obra maestra de la naturaleza, una rara piedra preciosa azul admirada tras el cristal de un museo, estudiada por su belleza, su antigüedad y su singularidad química. Pero mucho antes de convertirse en una pieza de exhibición, cargaba con una reputación mucho más oscura que el lujo. Su historia no comienza en una galería o en una cámara real, comienza con una extracción, con la idea de que algo sagrado podía ser arrancado de su mundo original y convertido en propiedad. Ahí es donde comienza la inquietud y, una vez que empieza, nunca se detiene realmente. Se cree que el diamante se remonta a la India, donde se dice que la piedra en bruto original fue extraída de un ídolo sagrado. El hecho de que cada parte de esa historia de origen sea históricamente demostrable importa menos que lo que siguió, porque desde el momento en que la gema entró en circulación, la gente empezó a asociar el desastre con su camino. El comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier llevó la piedra a Europa en el siglo XVII, y las historias de su muerte violenta ayudaron a establecer los primeros susurros de que el diamante traía la ruina a quienes lo poseían. Con el tiempo, la piedra entró en la órbita de la realeza, fue retallada en el azul de Francia, y acabó pasando por manos de reyes y aristócratas, cuyos destinos serían recordados más tarde no por el triunfo, sino por la humillación, el colapso y la muerte. Luis XV, Luis XVI, María Antonieta. Diferentes papeles, diferentes momentos de la historia, pero todos absorbidos por la creciente mitología de una joya que parecía dejar destrucción a su paso. Siglos después, el mismo patrón volvió a aparecer en la sociedad moderna. En 1911, Evelyn Walsh McLean lució el recién adquirido diamante Hope de 45,52 quilates como si fuera el símbolo definitivo de estatus. Entraba en salones de la élite brillando con confianza, convencida de poseer algo extraordinario. Tenía razón, solo que no de la forma que imaginaba. En una década, su familia quedó destrozada. Su hijo murió en un accidente de coche. Más tarde, su hija se suicidó. Su marido cayó en un colapso mental. El diamante permaneció, pero la vida a su alrededor no. Esa secuencia profundizó la leyenda, porque hizo que la maldición pareciera menos un viejo mito real y más algo que aún podía funcionar en el mundo moderno. Y el patrón siguió expandiéndose. Otros propietarios se vieron vinculados a quiebras, internamientos, asesinatos y repentinos reveses de fortuna. Se dice que un sultán turco regaló la joya a una concubina que fue asesinada más tarde. Un banquero la obtuvo y lo perdió todo en pocos meses. Cada historia reforzaba la misma idea aterradora. A la piedra no le importaba si su dueño era un rey, un coleccionista, una figura social o un financiero. Solo parecía exigir que, tarde o temprano, se arrebatara algo irreemplazable. Incluso ahora, reposando en el Smithsonian, descartado oficialmente como una mera maravilla geológica,
El diamante Hope sigue pareciendo menos un tesoro que una advertencia preservada bajo cristal. Porque si es solo un diamante, ¿por qué su historia se ha convertido en una cadena de dolor que se extiende a través de imperios, familias y generaciones? ¿Y por qué cada nuevo propietario, por muy culto o poderoso que sea, siempre cree que el patrón terminará con él? Top 2. La caja D-Book. El objeto no parecía peligroso. Cuando apareció por primera vez en una venta de liquidación en Portland, Oregón, no era más que un pequeño armario de madera para vino, de unos 25 centímetros de altura, con tiradores de latón y tenues inscripciones en hebreo talladas en su superficie. No había nada en él que sugiriera algo inusual, ninguna marca que señalara peligro, ningún daño visible, nada que hiciera dudar a alguien, excepto por una cosa. La mujer que lo vendía, una superviviente del Holocausto, dio una advertencia que cambió inmediatamente la forma en que se percibía la caja. Dijo que nunca debía abrirse. Según ella, el armario contenía un D-Book, un espíritu inquieto del folclore judío que se cree que se adhiere a los objetos y sigue a los vivos. La afirmación sonaba extrema, casi teatral, era fácil de descartar, y eso es exactamente lo que ocurrió. El comprador, Kevin Manis, se llevó la caja a casa junto con otros artículos, tratándola como una curiosidad más que como algo digno de ser tomado en serio. Pero poco después empezaron a ocurrir pequeñas cosas, sutiles al principio, casi explicables. Un olor extraño persistía alrededor de la caja, algo parecido a la orina de gato que se negaba a desaparecer por mucho que se limpiara. Los aparatos eléctricos de la casa empezaron a fallar. Las luces parpadeaban sin motivo. Las puertas se abrían solas. Eran el tipo de sucesos que la gente podía ignorar, o racionalizar, o simplemente decidir no conectar. Entonces empezaron los sueños. Manis describió pesadillas vívidas en las que aparecía una anciana que le atacaba mientras susurraba en un idioma que él no entendía. Los sueños eran intensos, físicos, repetitivos, y lo que los hacía más inquietantes era lo que venía después. Otros propietarios, personas que nunca le habían conocido, que no tenían contacto con él, describirían más tarde casi exactamente el mismo sueño. La misma figura, la misma presión, la misma sensación de estar inmovilizado mientras algo invisible observaba desde justo más allá del borde de la conciencia. Finalmente Manis abrió la caja. En su interior no había nada que pareciera amenazador. Un capullo de rosa seco, un mechón de pelo, una estatua de granito, una copa de vino de oro, objetos ordinarios, inofensivos, al menos en apariencia. Pero poco después de abrirla, Manis experimentó un episodio médico repentino que parecía un derrame cerebral, lo que afectó temporalmente a su visión y al habla. Ese mismo día, su madre, que solo había manipulado brevemente la caja, sufrió una grave crisis de salud. El momento fue demasiado preciso para ignorarlo, pero todavía demasiado confuso para explicarlo. Decidió deshacerse de ella. La caja se vendió por internet, acompañada de una advertencia detallada que describía todo lo sucedido. Pero pasarla a otro no detuvo el patrón. Cada nuevo propietario relataba algo diferente, pero extrañamente similar en su estructura. Ansiedad repentina, pérdida de cabello, enjambres de moscas que aparecían y desaparecían sin explicación, la misma pesadilla recurrente. Una y otra vez la gente intentaba desechar la caja, y una y otra vez afirmaban que regresaba, o que se resistía a ser tirada, como si fuera menos un objeto y más una presencia que se negaba a ser abandonada. Los escépticos sostienen que la caja D-Book no es más que una leyenda moderna, un caso de sugestión amplificado por Internet. Y en circunstancias normales esa explicación sería suficiente. Pero lo que hace que este caso sea difícil de descartar no es una sola historia, es la constancia, los mismos síntomas, el mismo sueño, la misma secuencia de acontecimientos repitiéndose en personas que no tenían motivos para influirse mutuamente. Si esto es solo una caja de madera y metal, ¿por qué todos los que la poseen describen la misma experiencia de la misma manera? Y lo que es más importante, ¿por qué parece tan difícil para cualquiera deshacerse de ella de verdad? Top 3.
El zafiro púrpura de Delhi. Algunos objetos malditos inspiran miedo por su aspecto. Este no. El zafiro púrpura de Delhi no era enorme, ni visualmente abrumador, ni obviamente siniestro. De hecho, ni siquiera era un verdadero zafiro. Los mineralogistas lo identificarían más tarde como una amatista, una piedra preciosa que, desde una perspectiva científica, era ordinaria, estable e inofensiva. Pero lo que hacía que esta piedra fuera aterradora nunca fue su composición, era el rastro de colapso que parecía formarse a su alrededor, como si cada intento de poseerla arrastrara otra vida hacia la misma espiral descendente. Su historia comienza en 1857, durante la rebelión india, un periodo ya saturado de violencia, caos y ruptura. Un oficial de caballería británico, el coronel Dudley Ferris, retiró la gema violeta de un templo asociado con el dios hindú Indra y se la llevó a Inglaterra como trofeo de guerra. Ese detalle importa, porque desde el principio la piedra no se adquirió mediante una herencia o un intercambio en el sentido ordinario. Fue arrebatada, extraída de un entorno sagrado y reutilizada como una posesión. Y a partir de ese momento casi todos los relatos asociados a ella empiezan a cambiar de tono. El lenguaje se vuelve menos sobre la propiedad y más sobre la advertencia. Poco después de regresar a Inglaterra, Ferris sufrió la ruina financiera y un rápido deterioro de su salud. Al morir, la piedra pasó a su hijo mayor, que la trató como un tesoro familiar más que como un peligro. Pero el resultado fue casi idéntico. Perdió su negocio, cayó en una enfermedad crónica y pasó el resto de su vida en la pobreza. En esa etapa todavía habría sido fácil llamarlo coincidencia. Las familias se hunden, los negocios fracasan, la gente enferma. La historia está llena de tragedias que no necesitan una explicación sobrenatural. Pero la piedra siguió moviéndose, y cada vez que lo hacía, el mismo patrón regresaba. Finalmente llegó a manos de Edward Heron Allen, un respetado científico, escritor y coleccionista británico conocido por su mente racional y su profundo escepticismo. Si alguien era propenso a descartar la reputación de la piedra, era él. Al principio hizo exactamente eso. La trató como una extraña curiosidad, tal vez un objeto cultural cargado de superstición. Pero poco después de aceptarla, la atmósfera a su alrededor empezó a cambiar. Los miembros de su hogar sufrieron ansiedad, trastornos del sueño y una persistente sensación de inquietud. Intentó regalar la gema. El primer receptor la devolvió tras repetidos accidentes y problemas financieros. La segunda, una cantante profesional, perdió repentinamente la voz y se vio obligada a abandonar su carrera. Dos personas distintas, dos vidas distintas. La misma negativa de la piedra a permanecer en cualquier lugar por mucho tiempo sin consecuencias. Desesperado por romper el patrón, Heron Allen arrojó la piedra preciosa al canal Regent de Londres. ¿Debería haber desaparecido? En cambio, regresó, recuperada durante un dragado rutinario, vendida de nuevo y finalmente rastreada hasta él. Ese parece haber sido el momento en que su escepticismo dio paso al miedo. Sus cartas cambiaron de tono. Dejó de describir la gema como inusual y empezó a referirse a ella como peligrosa. En 1904 se convenció de que estaba afectando a su hija pequeña, cuya respiración se volvió irregular, cuyo sueño se alteró y cuya angustia no remitía. Temiendo que el objeto supusiera una amenaza real, lo selló dentro de un contenedor protector, lo guardó en una caja fuerte de un banco y dejó instrucciones por escrito de que no debía abrirse hasta 33 años después de su muerte. También incluyó una advertencia de que la piedra estaba manchada de sangre y que cualquiera que la manipulara debía arrojarla al mar. Eso es lo que hace que este caso sea tan inquietante. No solo las tragedias, sino la transformación de las personas implicadas. Un oficial militar la tomó como trofeo, un hijo la guardó como reliquia, un científico la aceptó como curiosidad. Y, uno a uno, todos pasaron de la posesión al miedo. Hoy en día la piedra permanece bajo custodia de un museo, catalogada, explicada, químicamente ordinaria. Pero si realmente no era más que una amatista mal etiquetada,
¿Por qué un hombre entrenado para confiar en las pruebas llegó a estar tan seguro de que debía ser sellada lejos del mundo? ¿Y qué ocurrió en esa casa que le convenció de no dejar que volviera a tocar otra vida jamás? Top 4. El cuadro del niño llorón. No todos los objetos malditos son raros. Algunos se vuelven aterradores precisamente porque son ordinarios. Eso es lo que hacía que el cuadro del niño llorón fuera tan inquietante. No era una obra maestra única escondida en una caja fuerte privada. Era una reproducción producida en masa, barata, familiar y ampliamente vendida en hogares comunes. Colgaba de las paredes en salones, pasillos y escaleras, rodeado de la vida cotidiana. Eso debería haberlo hecho inofensivo. En cambio, hizo que el patrón fuera más difícil de ignorar, porque cuando el miedo empezó a congregarse alrededor de este cuadro, no estaba ocurriendo en un solo lugar aislado. Estaba ocurriendo una y otra vez, en casa tras casa, entre personas que nunca se habían conocido. La imagen en sí era sencilla. Un niño pequeño y triste, con los ojos húmedos por las lágrimas, mirando directamente al espectador. Fue creada por el artista italiano Bruno Amadio bajo el nombre de Giovanni Bragolin y se hizo especialmente popular en los hogares británicos durante las décadas de 1970 y 1980. No había nada en ella, al menos a primera vista, que sugiriera peligro. Parecía sentimental, incluso decorativa. Pero en 1985, tras una oleada de incendios domésticos que asoló el norte de Inglaterra, los bomberos y los propietarios empezaron a notar algo que daba al cuadro un significado totalmente distinto. Una y otra vez, después de que las llamas hubieran consumido muebles, cortinas, alfombras y habitaciones enteras, la misma imagen se encontraba todavía intacta. No solo menos dañada que los objetos circundantes, sino a veces casi perfectamente conservada. Sin quemaduras graves, sin daños evidentes por el humo. En algunos casos se encontraba boca abajo entre los escombros, intacta mientras todo lo demás se había convertido en cenizas. Al principio, ese tipo de detalles suenan a la clase de cosas que la gente exagera tras una tragedia. Pero lo que cambió la historia fue la repetición. Diferentes ciudades, diferentes familias, diferentes causas de incendio. Y, sin embargo, el mismo objeto seguía reapareciendo tras el suceso como un testigo que se negaba a ser destruido. Los bomberos empezaron a hablar entre ellos, primero en voz baja, luego más abiertamente. Un oficial citado de forma anónima afirmó supuestamente que había visto el mismo cuadro sobrevivir a 5 incendios distintos. El hecho de que cada relato fuera perfectamente exacto casi deja de importar en ese punto, porque el mito ya no se construía sobre un solo suceso, se construía sobre la acumulación. Cada nuevo incendio se unía a todos los anteriores, hasta que el cuadro ya no parecía decorativo en absoluto. Empezó a sentirse como una firma. Entonces intervino la prensa. En septiembre de 1985, un tabloide británico publicó la noticia bajo un titular que ayudó a convertir la inquietud en histeria nacional. De repente, el niño llorón no era solo una extraña reproducción superviviente, era el cuadro maldito. El miedo público escaló rápidamente. Los propietarios empezaron a culparlo no solo de los incendios, sino de rachas de mala suerte, enfermedades, pérdidas de empleo y muertes en la familia. Una mujer dijo que el cuadro se cayó de la pared la misma noche en que su marido murió de un derrame cerebral. Otra lo devolvió tras la muerte repentina de su gato. Independientemente de si esos hechos estaban conectados o no, la lógica emocional ya estaba establecida. Una vez que la gente creyó que el cuadro traía la desgracia, cada tragedia cercana empezó a sentirse como una prueba. Las autoridades intentaron dar una explicación racional. Los investigadores sugirieron que las reproducciones podrían haber sido fabricadas sobre tableros de alta densidad resistentes al fuego y recubiertas con un barniz que les permitía sobrevivir más tiempo de lo esperado. Esa teoría tiene sentido sobre el papel, pero nunca respondió del todo a la pregunta que seguía atormentando al público. ¿Por qué este cuadro de forma tan constante? ¿Por qué no docenas de otras reproducciones producidas en masa de la misma época? ¿Por qué esta única imagen desarrolló una asociación tan específica y repetida con la destrucción?
¿Una explicación técnica podía explicar la supervivencia en un incidente aislado? No explicaba totalmente el patrón que ya se había instalado en la mente de la gente. Finalmente, el miedo se volvió tan intenso que cientos de estos cuadros fueron recogidos y quemados en una hoguera pública, como si destruir la imagen en masa pudiera destruir la historia asociada a ella. Pero la historia no desapareció. Siguieron apareciendo copias en tiendas de segunda mano, desvanes, casas abandonadas y habitaciones olvidadas, a menudo todavía en un estado de conservación notable, y eso es lo que hace que el cuadro del niño llorón sea tan eficaz como leyenda. No necesita perseguir a nadie, solo necesita sobrevivir. Porque si esto fuera solo una reproducción barata, ¿por qué seguía apareciendo después del desastre como si hubiera sido perdonada por alguna razón? And why, out of everything fire could leave behind, was it always the crying child that remained to look back? Top 5. El fragmento de roca de Uluru. Hay objetos que no están destinados a ser poseídos en absoluto, no porque sean raros, ni frágiles, ni históricamente valiosos, sino porque pertenecen a un lugar de una forma que no puede separarse sin consecuencias. Los fragmentos de roca de Uluru son uno de los ejemplos más claros de esta idea. Individualmente, cada pieza es pequeña, insignificante, a menudo no más grande que una mano. Pero juntos conllevan algo que no parece desvanecerse con la distancia, el tiempo o la explicación. Uluru, la enorme formación de arenisca en el centro de Australia, no es solo un monumento natural. Para el pueblo Anangu es un lugar sagrado entretejido con historias, leyes e identidad. Cada parte de él está conectada con un significado, y retirar incluso un pequeño fragmento no se ve como coleccionar un recuerdo, sino como romper una relación que nunca debió romperse. A pesar de esto, durante décadas, los visitantes se llevaron trozos de la roca a casa, a menudo sin entender del todo lo que se llevaban. En aquel momento parecía inofensivo, un recuerdo físico de un viaje, algo que guardar, algo que poseer. Entonces comenzó el patrón. Los turistas que se habían llevado fragmentos empezaron a informar de una inusual cadena de infortunios, accidentes, enfermedades repentinas, colapso financiero, rupturas sentimentales. Algunos describían una sensación continua de ansiedad que no desaparecía. Otros hablaban de sueños vívidos vinculados al lugar que habían dejado atrás. Al principio estos relatos estaban dispersos y eran fáciles de descartar. Viajar puede ser estresante, la vida es impredecible. Pero a medida que pasaban los años, el número de historias similares creció hasta un punto en el que ya no podía ignorarse. Los detalles cambiaban de una persona a otra, pero la estructura seguía siendo la misma. Se tomaba algo y a cambio algo parecía perderse. Finalmente los fragmentos empezaron a volver. Empezaron a llegar paquetes a las oficinas de los parques y a los centros culturales. Cajas llenas de pequeños trozos de piedra, cada una acompañada de cartas escritas a mano. Algunas eran breves, casi de disculpa. Otras eran largas, emocionales y detalladas. La gente describía años de mala suerte que creían que empezaron en el momento en que retiraron la roca. Una carta hablaba de una serie de accidentes que casi matan al remitente. Otra describía un colapso financiero total seguido de una enfermedad en la familia. Algunos escritores no afirmaban tener certezas, pero ya no querían correr el riesgo. Devolver el fragmento se sentía como la única forma de restaurar el equilibrio, incluso si no podían explicar cómo se había roto ese equilibrio. Lo que hace que este caso sea diferente de otros es que no hay un solo objeto, ni un solo artefacto que cargue con la historia. Hay miles de fragmentos, dispersos por todo el mundo, cada uno ligado a un relato personal que a menudo sigue el mismo arco: tomar algo que no era tuyo, experimentar un cambio que no puede explicarse claramente, y finalmente sentir la necesidad de deshacer el acto, incluso si eso significa admitir que algo más allá de la lógica podría estar involucrado. Los escépticos sostienen que este es un poderoso ejemplo de sugestión, que una vez que la gente sabe que un lugar es sagrado, la culpa y las expectativas pueden moldear cómo interpretan los acontecimientos de sus vidas. Esa explicación es razonable.
Pero aún deja una pregunta pendiente. ¿Por qué tantas personas de diferentes países y culturas llegan a la misma decisión de forma independiente? Devuelven la piedra. Porque ya sea que la causa sea psicológica, cultural o algo completamente distinto, el resultado es siempre el mismo. Quedarse con el fragmento se siente mal, y devolverlo se siente como la única forma de hacer que las cosas se detengan. Así que si estos son solo trozos de arenisca, ¿por qué la distancia nunca parece separarlos del lugar de donde vinieron? ¿Y por qué tanta gente siente que la única forma de escapar de lo que les siguió es enviarlo de vuelta a casa? Top 6. La máscara de guerrero maorí. Algunos objetos se crean para ser vistos, otros se crean para ser sentidos. Las máscaras de guerrero maorí, a menudo talladas con expresiones intensas, ojos grandes y lenguas prominentes, nunca fueron destinadas a ser piezas decorativas exhibidas por curiosidad. Eran parte de un sistema cultural vivo, vinculado a la identidad, la protección y la presencia espiritual. Cada talla conllevaba un significado y, en muchos casos, se creía que contenía una forma de energía conectada con quienes la crearon y quienes la usaron. Retirar un objeto así de ese contexto no era simplemente un traslado, era una separación de su propósito. Muchas de estas máscaras acabaron en colecciones privadas, mercados de antigüedades y museos de todo el mundo. Para un coleccionista eran obras de arte impactantes, para los historiadores eran artefactos culturales, pero para las comunidades de las que procedían nunca fueron solo objetos. Y esa diferencia de percepción puede explicar por qué las historias asociadas a ellas empezaron a seguir un patrón muy específico. Algunos de los relatos más persistentes implican a mujeres que manipularon o guardaron las máscaras en espacios privados. Según múltiples informes, se creía que la exposición a ciertas máscaras traía la desgracia, afectando especialmente a la fertilidad o causando enfermedades inexplicables. Ya fuera interpretado como una reacción espiritual o como el cruce de un límite cultural, el resultado era el mismo. Las personas que entraban en contacto con las máscaras empezaban a experimentar alteraciones que eran difíciles de rastrear hasta una causa clara. En varios casos documentados, los coleccionistas informaron de cambios repentinos en la atmósfera de sus hogares, una sensación de ser observado, sonidos inusuales por la noche, objetos que se movían o caían sin una explicación clara. Algunos describieron sueños recurrentes en los que aparecían figuras que no reconocían, a menudo acompañados de una sensación de presión o miedo que persistía mucho después de despertar. Otros experimentaron una ansiedad prolongada que parecía centrarse en la presencia de la propia máscara, como si el objeto no fuera pasivo, sino que influyera activamente en el entorno que lo rodeaba. Los museos, con el tiempo, empezaron a tomarse en serio estas preocupaciones, no necesariamente como prueba de algo sobrenatural, sino como reconocimiento de que estos objetos tenían un significado cultural que no podía ignorarse. Algunas instituciones impusieron restricciones sobre quién podía manipular ciertos artículos, otras los exhibieron con advertencias contextuales, reconociendo que no eran simplemente arte, sino parte de un sistema de creencias que seguía existiendo. En algunos casos se solicitaron las devoluciones de estas máscaras a sus comunidades de origen, donde podrían ser restituidas a la función que debían cumplir. Lo que hace que la máscara de guerrero maorí sea diferente de otros artículos de esta lista es que la advertencia no llega solo después de que algo sucede. Existe desde el principio. El significado ya está incrustado en el objeto, mucho antes de que sea retirado, vendido o exhibido. Las consecuencias, si aparecen, no parecen aleatorias. Se sienten como el resultado de que algo haya perdido el equilibrio. Los escépticos pueden argumentar que estas experiencias están moldeadas por la expectativa, que una vez que se le dice a la gente que un objeto tiene significado, su percepción empieza a cambiar. Es un punto válido, pero aún deja una pregunta más profunda sin respuesta. ¿Por qué tantos de estos objetos, procedentes de lugares, culturas y tradiciones totalmente diferentes, parecen responder de la misma manera cuando son retirados de donde pertenecen? Y si la máscara nunca debió ser separada de su origen, ¿qué es exactamente lo que continúa siguiéndola, mucho después de que se la hayan llevado? Top 7.
El espejo de templo japonés. Se supone que los espejos no guardan nada, reflejan, muestran lo que tienen delante, y cuando el momento pasa vuelven a la quietud, sin retener nada. Pero en muchas tradiciones, especialmente en partes de Japón, los espejos nunca se vieron como superficies vacías. Se trataban como objetos que podían capturar la presencia, preservar la intención y, a veces, actuar como un límite entre lo visible y lo que no lo es. En templos y santuarios, los espejos se utilizaban a menudo en rituales no porque revelaran algo nuevo, sino porque se creía que reflejaban la verdad sin distorsión. Y ahí es donde empieza la inquietud, porque si un espejo puede reflejar la verdad, ¿qué sucede cuando algo más se queda atrás en ese reflejo? Se decía que el espejo asociado a esta historia había sido retirado del entorno de un templo, separado del contexto ritual que una vez definió su propósito. Al principio se comportó como cualquier objeto ordinario. Fue exhibido, manipulado y tratado como una pieza cultural más que como algo activo. Pero con el tiempo empezaron a aparecer sutiles irregularidades. Las personas que pasaban mucho tiempo cerca de él informaron de una creciente incomodidad, un sentimiento difícil de describir pero imposible de ignorar. No era un miedo inmediato, era algo más lento, más silencioso, una sensación de que algo no estaba del todo alineado. Entonces llegaron las anomalías visuales. Algunos observadores afirmaron que su reflejo no siempre se movía en perfecta sincronización, ligeros retrasos, pequeñas inconsistencias, movimientos que parecían ocurrir apenas una fracción de segundo demasiado tarde o no ocurrir en absoluto. Estos detalles eran fáciles de cuestionar, fáciles de descartar como trucos de la percepción. Se sabe que los espejos distorsionan bajo ciertas condiciones de iluminación. El cerebro humano rellena huecos, malinterpreta ángulos, crea patrones que en realidad no están ahí. Pero lo que hizo que estos relatos fueran difíciles de ignorar fue que no eran aislados. Diferentes individuos, en diferentes momentos, describieron experiencias casi idénticas. Las alteraciones no terminaban con lo que se podía ver. La gente empezó a informar de cambios en los patrones de sueño, inquietud, sueños recurrentes en los que se encontraban frente al mismo espejo, pero el reflejo no les pertenecía a ellos. En algunos casos, la figura del reflejo parecía observarlos incluso después de que se hubieran dado la vuelta. Los sueños no eran violentos, no eran dramáticos, pero tenían una intensidad silenciosa que los hacía difíciles de olvidar. Y cuando esos sueños se repetían noche tras noche, la línea entre la imaginación y la experiencia empezó a desdibujarse. Finalmente el espejo fue devuelto, no por un incidente aislado, sino por acumulación. El mismo patrón visto en otros artefactos empezó a aparecer aquí también: incomodidad, repetición, una sensación creciente de que el objeto no era pasivo. Cuando fue colocado de nuevo en el entorno de un templo, los informes cesaron. Las alteraciones terminaron. El entorno volvió a la normalidad, al menos según los que se habían visto afectados. Esa resolución, por sencilla que parezca, es lo que da peso a la historia. Porque si las experiencias fueran puramente psicológicas, ligadas únicamente a la creencia o a la sugestión, ¿por qué el hecho de devolver el objeto a su contexto original traería una sensación de alivio tan constante? Los escépticos sostienen que la mente es lo suficientemente poderosa como para crear estos efectos, especialmente cuando está influenciada por las expectativas culturales. Y es cierto, pero sigue dejando una pregunta que es más difícil de resolver. ¿Por qué estas experiencias suelen empezar solo después de que el objeto es retirado de donde debía estar? ¿Y por qué parecen terminar en el momento en que es devuelto? Si un espejo es solo una superficie, no debería importar dónde se coloque. Entonces, ¿qué era exactamente lo que reflejaba cuando ya no estaba donde correspondía? Top 8. El jarrón basano. Algunos objetos no son temidos por lo que hacen, son temidos por lo que les sigue. El jarrón basano es uno de esos objetos. A primera vista parece elegante, casi delicado. Un recipiente de plata, finamente elaborado, asociado con la riqueza, el estatus y la tradición.
No hay nada en su diseño que sugiera peligro, ni símbolos, ni advertencias, ni daños visibles. Y, sin embargo, desde el momento en que entró en la historia registrada, llevó consigo una historia que nunca pareció cambiar. Quienquiera que lo poseyera, no lo conservaba por mucho tiempo. Según la leyenda, el jarrón se originó en la Italia del siglo XV. Se decía que había sido entregado como regalo de bodas a una joven novia. En lo que debería haber sido el comienzo de una nueva vida, algo salió mal. Ella murió la noche de su boda, en circunstancias que nunca se explicaron claramente. El jarrón, todavía en su posesión, se convirtió en el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que se repetirían a lo largo de generaciones. Fue heredado, pasó de mano en mano, y cada vez que cambiaba de dueño, el mismo patrón parecía seguirle. Muerte repentina, pérdida inesperada, una vida interrumpida sin previo aviso. A medida que la historia se difundía, el jarrón pasó de ser una reliquia a ser una carga. Las familias que lo recibían no celebraban su llegada, lo cuestionaban. Algunos intentaban mantenerlo oculto, otros intentaban pasarlo a otra persona lo antes posible, como si la distancia por sí sola pudiera romper cualquier conexión que se hubiera formado a su alrededor. Pero la distancia no parecía importar. Los relatos continuaron. Los propietarios morían en cuestión de meses. Algunos sufrían accidentes. Otros experimentaban enfermedades que aparecían sin previo aviso y progresaban demasiado rápido para ser comprendidas. Cada nuevo caso añadía otra capa a la leyenda, reforzando la misma idea. El objeto no traía un daño inmediato, pero nunca permitía que la estabilidad perdurara. Finalmente, el miedo se hizo demasiado fuerte para ser ignorado. Según los informes, una familia decidió sellar el jarrón dentro de una caja de plomo, acompañada de una advertencia por escrito de que nunca debía abrirse. Durante un tiempo eso pareció funcionar. El objeto desapareció de la circulación. Las historias se desvanecieron. Pero años más tarde, la caja fue descubierta y abierta por personas que no sabían lo que contenía. Y con ello el patrón comenzó de nuevo. El hecho de que esos sucesos posteriores estén totalmente documentados o moldeados por el relato oral es difícil de determinar. Pero la estructura de la historia permaneció intacta. El jarrón regresó, y las consecuencias regresaron con él. En los relatos modernos, el jarrón basano suele describirse como desaparecido, con su ubicación exacta desconocida. Ese detalle, sea cierto o no, añade otra capa de tensión. Porque, a diferencia de los objetos exhibidos en museos o guardados bajo llave en entornos controlados, de este se dice que está en paradero desconocido. En algún lugar, posiblemente todavía pasando de un dueño a otro, continuando silenciosamente la misma secuencia que ha seguido durante siglos. Los escépticos señalan que muchos elementos de esta historia se basan en la leyenda más que en registros verificables, y es cierto. Pero incluso las leyendas tienen una estructura, y ésta se ha mantenido notablemente constante. Un objeto entra en una vida, pasa el tiempo, y entonces ocurre algo irreversible. Si el jarrón es solo plata moldeada por manos humanas, entonces debería comportarse como cualquier otro objeto. Entonces, ¿por qué cada versión de su historia termina de la misma manera? Y si realmente no tiene ningún poder, ¿por qué tanta gente decidió que era más seguro encerrarlo que conservarlo? Top 9. La figurita de terracota maldita. Algunos objetos no inspiran miedo por su historia, inspiran miedo por lo que parecen representar. La figurita de terracota en este caso era pequeña, fácil de pasar por alto y, a primera vista, casi insignificante. No procedía de una colección real ni de una excavación famosa. No era muy conocida, ni se exhibía en grandes instituciones, ni estaba asociada a un único suceso dramático. Y, sin embargo, con el tiempo, se vinculó a una serie de experiencias que eran difíciles de explicar y aún más difíciles de descartar. Se creía que la figurita procedía de un antiguo lugar de enterramiento, posiblemente como parte de una práctica ritual destinada a acompañar a los muertos. Objetos como este no eran decorativos, eran funcionales dentro de un sistema de creencias,
colocados con intención, a menudo destinados a cumplir una función que se extendía más allá del mundo físico. Retirar un objeto así de su entorno original puede parecer inofensivo desde una perspectiva moderna, pero dentro del contexto del que procedía, ese acto podría interpretarse como la alteración de algo cuidadosamente estructurado. Tras su descubrimiento, la figurita pasó a manos privadas. En ese momento se trató como una curiosidad, algo inusual pero no necesariamente peligroso. Esa percepción empezó a cambiar cuando surgieron los primeros informes. El propietario describió un sentimiento persistente de inquietud que se centraba en el objeto. No era constante, pero regresaba en momentos específicos, a menudo tarde por la noche, cuando el entorno estaba tranquilo. Las sombras parecían desplazarse de formas que no coincidían con la luz disponible. Aparecían pequeños sonidos sin una fuente clara. Estos detalles eran sutiles, pero se acumularon, alterando gradualmente la forma en que se percibía el objeto. Entonces llegaron los sueños. El propietario relató visiones recurrentes en las que la figurita aparecía más grande de su tamaño real, erguida, situada a distancia, pero siempre mirando directamente hacia él. En estos sueños no había movimiento ni acción, solo presencia. La misma imagen se repetía noche tras noche, creando una sensación de familiaridad que hacía cada vez más difícil ignorarla. Con el tiempo, los sueños empezaron a sentirse menos como imaginación y más como una continuación, como si algo se trasladara de una noche a la siguiente. Cuando la figurita pasó a manos de otra persona, el patrón no desapareció. Cambió ligeramente, pero la estructura permaneció. El nuevo propietario informó de una progresión similar. Al principio, nada inusual. Luego, una incomodidad creciente. Después, alteraciones que no podían explicarse fácilmente. El detalle más llamativo no eran los sucesos en sí, sino su constancia. Relatos independientes que describían experiencias casi idénticas, a pesar de no haber una conexión directa entre las personas implicadas. Finalmente, la figurita fue devuelta al lugar donde se había encontrado originalmente. Según informes posteriores, las alteraciones cesaron. El entorno volvió a la normalidad. No se registraron más incidentes después de ese momento. Esa resolución, por sencilla que parezca, es lo que da peso a la historia. Porque sugiere que el objeto en sí no actuaba solo. Su efecto puede haber dependido enteramente de estar fuera de lugar. Los escépticos argumentan que este es un claro ejemplo de cómo la expectativa moldea la percepción, que una vez que se cree que un objeto está conectado con algo antiguo o ritual, la mente empieza a interpretar las experiencias ordinarias de forma diferente. Esa explicación es razonable, pero sigue dejando una pregunta difícil de responder. ¿Por qué tantas de estas historias terminan de la misma manera? Se devuelve el objeto, las alteraciones cesan, y lo que fuera que le seguía, ya no le sigue más. Si la figurita fuera solo arcilla, moldeada y cocida hace miles de años, entonces retirarla no debería cambiar nada. Entonces, ¿por qué devolverla parece cambiarlo todo? Top 10. La máscara de fuego africana. Algunos objetos no están simplemente relacionados con el ritual, están construidos para él. La máscara de fuego africana, tal como suele describirse, nunca fue concebida para existir fuera del entorno en el que fue creada. Formaba parte de ceremonias que implicaban transformación, protección y comunicación, con fuerzas que no debían abordarse a la ligera. Los materiales, los símbolos y el diseño se elegían con un propósito, no por estética. Cada detalle tenía una función, y cuando esos detalles se separan del sistema al que pertenecen, el objeto no se vuelve neutro, se vuelve incompleto. En algún momento, una de estas máscaras fue retirada de su entorno original y llegó a manos de coleccionistas. Como muchos objetos de esta lista, fue redefinida. Ya no era una parte funcional de un ritual, se convirtió en un artefacto. Algo para ser exhibido, estudiado, poseído. Ese cambio puede parecer inofensivo, pero marcó el comienzo de un patrón que se repetiría de una forma difícil de ignorar. Los primeros informes estuvieron ligados a entornos físicos. Las habitaciones donde se guardaba la máscara experimentaban aumentos de temperatura inexplicables.
Aparecían pequeños incendios sin fuentes de ignición claras. Objetos que no habían sido tocados empezaron a mostrar signos de daños por calor. Al principio, estos incidentes se atribuyeron a problemas eléctricos, cableado defectuoso o factores ambientales. Pero cuando los mismos tipos de sucesos empezaron a aparecer en diferentes lugares, bajo diferentes condiciones, la explicación se volvió menos sólida. Los detalles variaban, pero la estructura permanecía. Calor, fuego, daños que no concordaban con una causa clara. Entonces los efectos se volvieron más personales. Los propietarios describieron sueños intensos en los que aparecían llamas, a menudo acompañados de una sensación de calor que se sentía real incluso después de despertar. Algunos informaron de que se despertaban con olor a humo en habitaciones donde nada se había quemado. Otros experimentaron una ansiedad repentina que parecía centrarse en la presencia de la propia máscara, como si la proximidad al objeto fuera suficiente para desencadenar una respuesta que no podía controlarse fácilmente. Estas experiencias no eran dramáticas por separado, pero juntas formaban un patrón difícil de separar del objeto al que estaban asociadas. En varios casos se intentó retirar o desechar la máscara. Los resultados fueron inconsistentes, pero siguieron una estructura familiar. Las alteraciones continuaron o se intensificaron. Solo cuando la máscara fue devuelta a un entorno que se asemejaba a su contexto original, los informes empezaron a cesar. Esa resolución refleja lo que se ha visto con otros artefactos de esta lista. No la destrucción, no el confinamiento, sino el retorno. Lo que hace que la máscara de fuego africana sea particularmente inquietante es que los efectos asociados a ella coinciden estrechamente con el propósito que una vez cumplió. Fuego, transformación, energía, presencia. Los mismos elementos que definían su función en el ritual vuelven a aparecer cuando se la retira de esa función, como si la labor no hubiera desaparecido, sino que hubiera perdido su dirección. Los escépticos argumentan que estos relatos pueden explicarse por factores ambientales, influencias psicológicas o casualidades. Y en muchos casos individuales, eso puede ser cierto, pero a través de múltiples informes, en diferentes lugares, entre personas sin conexión entre sí, la misma estructura aparece una y otra vez. Se toma un objeto, se coloca donde no pertenece, y empieza a suceder algo que no puede deshacerse fácilmente. Si la máscara es solo madera, pigmento y forma tallada, debería permanecer pasiva, independientemente de dónde se coloque. Entonces, ¿por qué parece comportarse de forma diferente, una vez que ya no está donde debía estar? Y si devolverla restaura el equilibrio, ¿qué fue exactamente lo que se alteró en primer lugar? En todos estos artefactos los detalles cambian, diferentes culturas, diferentes materiales, diferentes momentos de la historia, pero la estructura sigue siendo la misma. Se toma algo de donde pertenece, se redefine, se exhibe, se posee o se ignora, y entonces, lentamente, algo empieza a seguirle. Tal vez todo esto pueda explicarse. Psicología, casualidad, reconocimiento de patrones, o tal vez estos objetos no sean peligrosos por lo que son, sino por lo que sucede cuando se retiran del lugar que nunca debieron abandonar. Porque si cada historia termina de la misma manera, con el objeto siendo devuelto, entonces tal vez la verdadera pregunta no sea si la maldición es real, sino por qué, a través del tiempo y a través del mundo, la gente sigue intentando devolver estas cosas.